En la realidad nos comunicamos de distintas maneras, ya sea a través de formas verbales o físicas, logrando que las personas puedan comprender nuestros mensajes. Y esto lo hacemos de una forma natural, sin esfuerzo y muchas veces de manera inconsciente. ¿Qué sucede cuando tenemos que llevar esto al mundo virtual, asistido por computadores? Una disciplina que se encarga de estos temas es el procesamiento del lenguaje natural o PLN. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. Para ello, toma elementos prestados de muchas disciplinas, incluyendo la ciencia de la computación y la lingüística computacional, en su afán por cerrar la brecha entre la comunicación humana y el entendimiento de las computadoras. Mi nombre es René Venegas y soy director del Núcleo de Investigación de Procesamiento del Lenguaje Natural Aplicado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y los invitamos a abrir sus mentes y conocer sobre este campo de trabajo a través del ciclo de entrevistas sobre el desarrollo de tecnologías del lenguaje humano en el mundo de la lengua española. En esta entrevista tendremos el honor y el placer de recibir a Alfonso Ureña. Alfonso es doctor en informática, catedrático de lenguajes y sistemas informáticos del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Es presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural desde 2007. Fue además secretario de la Sociedad Científica Informática de España desde 2009 a 2016. Actualmente es director del Centro de Estudios Avanzados en TIC, el CEATIC, de la Universidad de Jaén y coordinador del programa de doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicación. También dirige el grupo de investigación SINAI, Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información. Su trayectoria investigadora se centra en el procesamiento del lenguaje natural, concretamente en análisis de opiniones y sentimientos, recuperación de información, búsqueda de respuestas, clasificación de textos, sistemas de diálogo y acceso a la información multilingüe y multimodal. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas de alto impacto y congresos de prestigio en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, René, por la invitación. En esta ocasión también nos acompaña como entrevistador el doctor César Aguilar, quien se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, del Gobierno de México. Además, fue profesor asistente en el área de procesamiento del lenguaje natural en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Igualmente, hasta la fecha, colaboró con el Magíster en Gestión de Tecnologías de Información y Bibliotecología administrado por la PUC. Su área de investigación es el procesamiento del lenguaje natural, en el procesamiento específicamente de aspectos léxicos, semánticos y gramaticales del lenguaje. También es investigador de nuestro núcleo NIPNA. Perfecto. Pues, Alfonso, primero que nada, pues de nuevo un gusto. Te comento que estaba viendo por YouTube hace unos minutos la plática que diste justamente para pues la conferencia que se organiza René y sus colegas en Valparaíso. Y bueno, pues ya pasó prácticamente un año desde aquella invitación y pues bueno, la entrevista que ahora tenemos contigo, en el Wopatec, al cual, como tú bien señalabas, pues no pudiste estar presencialmente porque justo nos cayó encima. Qué pena. 19 y todavía seguimos por acá. Pero bueno, debo reconocer que pues han pasado muchísimas cosas y yo supongo que, bueno, en ese sentido, y también lo que han vivido en España y obviamente en tu experiencia como investigador y docente en el área de procesamiento del lenguaje natural, pues obvio, todo esto de alguna manera pues ha incidido en pues, el reconocimiento precisamente de las tecnologías del lenguaje como algo importante, como algo que está muy activo hoy en día. Y pues obvio, ¿no? Yo creo que tanto tú como los colegas en España, y bueno, en realidad todos, pero particularmente veo los trabajos de investigación que hacen en tu grupo, pues han tenido ahora sí que un montón de cosas por hacer en el camino al respecto, ¿no? Lo cual, pues bueno, eso vamos a platicarlo ahora en un momento. No, pues muchas gracias de nuevo y pues también agradezco a René y a sus colaboradores en el núcleo el que hayan organizado esas entrevistas. Creo que serán de mucho beneficio para todos nosotros y sí, la idea obviamente pues, es que esto tome difusión posteriormente por los canales que ellos consideren. Mira, una primera pregunta que quiero hacerte y aprovechando precisamente este antecedente
del COVID y todo lo que ha movido, sobre todo el fomento de estas tecnologías virtuales, y que bueno, viene de una vieja discusión que casi siempre hemos tenido en algún momento, pensando sobre todo en el trabajo que has coordinado desde la CPLN. Pues, ¿cuál es el peso actual del procesamiento del lenguaje natural en España? Si quieres, digamos, desde un aspecto muy general, y luego ya en cosas muy puntuales, por ejemplo, el área de investigación y desarrollo, y bueno, obviamente todas las ramificaciones que está teniendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Luis Alfonso? Bien, bueno, pues con respecto al procesamiento del lenguaje natural, yo creo que estamos en una situación, pues yo diría que nunca la habíamos tenido, ¿no? Estamos asistiendo a una explosión, permitidme un poco la expresión, ¿no? Sobre todo en el ámbito cualitativo, ¿no? Yo creo que se han dado dos factores principalmente en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Por una parte, los recursos lingüísticos cada vez más son ingentes las cantidades de recursos lingüísticos de calidad que se están generando y sobre todo para el español, también hay que decirlo, que es importante que el español se sitúe en el ámbito donde le corresponde, siendo la segunda lengua, en este caso materna, en el mundo. Y por otra parte también la capacidad de cómputo, ¿no? Y sobre todo, pues todos los sistemas de aprendizaje y estos modelos de lenguaje que se están generando, pues han venido a ser ya, por así decirlo, tener aplicaciones más escalables, ¿no? Y de ver la utilidad, sobre todo, y esa transversalidad en la empresa, ¿eh? Yo creo que este es el aspecto más importante que tenemos dentro del procesamiento del lenguaje natural y, sobre todo, para el español, ¿no? Sobre todo esa disponibilidad de recursos lingüísticos, que consideramos que todavía son pocos, que necesitamos recursos lingüísticos de mayor calidad y, sobre todo, también más orientado a distintos tipos de dominios y escenarios para poder abordar las diferentes aplicaciones, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural. Por eso me atrevería a decir que, bueno, nunca habíamos vivido un momento tal cual estamos asistiendo actualmente, ¿no? Y por supuesto creo que va a ser el inicio de todo lo que no vamos a poder ni imaginar lo que será en los próximos años. Y eso es muy interesante, y qué bueno que comentas precisamente de esta explosión de recursos. Justo hace igual unas semanas, para una clase que doy a estudiantes de doctorado, estaba revisando esta noción de los corpus masivos, y pues tienes razón, ¿no? Hoy en día pues pareciera que prácticamente cualquier lengua, no solamente digamos pues de alguna manera tiene cierto prestigio y poder, digamos, editorial en ese sentido, como es el caso del español. Pero sí, de repente enterarte que ahora cuentas con corpus de billones de palabras, y que, bueno, en este caso, pues también desde España, pues han sido uno de los pioneros. Aquí, pues bueno, vale la pena considerar, por ejemplo, el trabajo de Guillermo Rojo, junto con la RAE y demás, para crear, por ejemplo, corpus tan importantes como el CREA, como el CORDE, como el CORPES. Bueno, lo que después se ha venido haciendo desde España y el lado también Latinoamérica. Sí, yo coincido completamente contigo. Y aprovechando esto, bueno, una siguiente pregunta que quería hacerte, y que también salió, pues ahora sí que en un corrillo entre los integrantes del grupo con René y compañía, era, pues bueno, un poquito de historia, ¿no? ¿Desde cuándo España, o por lo menos los grupos de lingüística computacional en español, pues han iniciado todo esto, ¿no? Porque justo ahora estaba también recordando, pues una de los últimos festejos de la Sociedad de Procesamiento del Lenguaje Natural, fundada en 1983, lo cual dice, pues bueno, que ya es pues una institución, una instancia ya con bastante trayectoria, pero pues de repente, no sé, como que se pierde un poco en la bruma lo que había antes de 1983, y eso es algo así como que sí quería, por lo menos, aprovechar para preguntarte, ¿no? ¿Cómo estaba, digamos, en ese momento, pues el trabajo que se hacía PLN en España? Y bueno, ¿cómo fue escalando de tal suerte que en algún momento decidieron organizarse y fundar justamente en ese año 1983 la CPLN? Y bueno, de allí para la historia, pues bueno, yo creo que pues ha quedado más que patente pues el peso, la importancia y sobre todo pues el futuro que tiene CPLN hoy en día, no solamente
pues en España, sino pues en general de todas las sociedades, digamos, que trabajan el tema a nivel internacional, y por supuesto, pues también en Latinoamérica. Definitivamente que CPLN ha sido una gran influencia para todos nosotros, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, quizás un poco sea yo el menos indicado, ¿no? Quizás para responder a esa pregunta, porque me requieres para ver antes del año 83, ¿no? Yo en el año 83 todavía estaba cursando, estaba iniciando los cursos de bachillerato, ¿no? Con lo cual ni siquiera tenía conocimientos acerca del procesamiento del lenguaje natural, sí, pero puedo comentar que fueron una serie de personas que podríamos llamar visionarias, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de ellas todavía están activas en nuestra sociedad, ¿no? Fue un grupo de investigadores, ¿no? Que le atraía todo el tema, empezaron a trabajar en procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Felisa Verdejo, Tony Martí, Luis Sopena, Arantxa, Díaz, es decir, una serie de personas que tenían una serie de intereses comunes y decidieron, en este caso, en el año 82, pues iniciar esos trámites de constituirse en una asociación con el objetivo de promover y difundir pues este tipo de actividades, ¿no? Principalmente en el ámbito de la enseñanza, del procesamiento del lenguaje natural y también en el ámbito de la investigación, ¿no? Y por supuesto también promocionar todo este tipo de actividades en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Como un detalle, quizás ya el año 83, quizá para otro tipo de sociedades seamos pues muy jóvenes, ¿no? Pero para el ámbito que nos ocupa, la informática y la lingüística computacional, ¿no? Porque es una sociedad multidisciplinar, hay que decirlo, ¿no? No solamente está integrada por informáticos y tecnólogos, sino que hay lingüistas computacionales, es decir, que tienen cabida, pues yo creo que ese es el futuro, ¿no? Intentar llegar a esa interdisciplinaridad, ¿no? Y como decía, en este ámbito las inquietudes pues seguían siendo las mismas. Lo que pasa que lo que ocurre es que el estado de la tecnología y de lo que ocurría pues era muy distinto a lo que estamos asistiendo actualmente. De hecho, yo hace unos días, no sé por qué, porque estaba viendo la web, me metí en ciertos artículos porque aproveché que cuando llegué a ser presidente digitalizamos toda la revista, ¿no? Toda la revista desde el año 83. Las primeras publicaciones están ya digitalizadas y están en acceso abierto y lo pueden consultar, ¿no? Y de hecho me leí un par de artículos, ¿no? Y la verdad que eran artículos, estaban escritos a máquina, no había procesadores de texto, en fin, había ordenadores en algunas universidades, pero no eran de uso personal, sino que eran de uso en los terminales y demás. Y de hecho, pues tuve la curiosidad de leer alguno de ellos y la verdad que era sorprendente, ¿no? Ver cómo hemos pasado de un estado pues a otro, ¿no? Esta serie de personas iniciaban sus tesis doctorales en estos ámbitos, ¿no? Y se pueden ver algunos artículos escritos de cómo, por ejemplo, IBM, Luis Sopena, que fundó también la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural y trabajaba entonces en IBM, hoy ya jubilado, pues hablaba de las primeras experiencias de IBM en todo este ámbito, ¿no? Que eran bastante... yo creo que plantaron las bases y los fundamentos de lo que ha ido luego constituyendo toda esta investigación y desarrollo del procesamiento del lenguaje natural. Alfonso, yo voy a aprovechar de tomarme una de las cosas que mencionaste recién y adelantar quizá una de las preguntas que teníamos para ti, y es, mencionaste el tema del trabajo con la gente, ¿no? En definitiva, con los otros colaboradores, la interdisciplina, etc. Entonces me gustaría saber cómo ves esta relación entre la formación en ingeniería informática y el área de las ciencias sociales y humanas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían para ti los principales focos donde colindan estas dos líneas, estas dos áreas, y cuáles serían estos desafíos para el siglo XXI para la formación de nuevos investigadores, nuevos profesionales en estos ámbitos? Pues sí, esto es una visión personal. Yo cada vez estoy más convencido, ¿no? Y de hecho así lo hemos tenido en nuestros proyectos, ¿no? La colaboración con lingüistas computacionales, con gente del ámbito de la filología. De hecho, ahora aquí en mi laboratorio, aquí al lado, tengo una chica rusa que estudia filología hispánica aquí, que está en cuarto, que habla perfectamente español y que está haciendo
está trabajando con nosotros y está programando en Python, está, a un ritmo trepidante, aprendiendo sobre procesamiento de lenguaje natural que me deja sorprendido, con lo cual quiere decir que están preparados, De hecho, yo creo que está habiendo cada vez más acercamiento entre lo que se ha venido a denominar todo lo que es las humanidades digitales, también las humanidades digitales, la lingüística computacional, ¿no? Pues dentro de este ámbito, que eran dos mundos separados, ¿no? Esos dos mundos separados e inconexos, ¿no? Yo siempre he creído, y de hecho, a lo mejor no sé si a vosotros os pasaba, ¿no? Yo cuando tuve que decidir el bachillerato en España, hace ya muchísimos años, tendría uno que decidir entre letras y ciencias. Y ahora pues ocurre algo parecido también, quizás menos grave, pero aún sigue siendo grave, ¿no? Entonces tenías que decantarte por estudiar ciencias, todo lo relativo a las ciencias puras, que yo hice esa rama. Sin embargo, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho, y me tuve que decantar, ¿no? No había un algo mixto, ¿no? Que me permitiese un poco conjugar todo eso. Por eso yo creo que ahora, en este ámbito, le veo mucho futuro, sobre todo conforme está la investigación en procesamiento de lenguaje natural, el papel de las humanidades digitales, la filología, junto con la tecnología. Yo espero que pronto podamos tener grados de lingüística computacional u otros grados que puedan surgir, ¿no? Ya dependiendo un poco de las competencias existentes, porque necesitamos, y de hecho podríamos hablar de eso más adelante, ¿no? La escasez de tecnólogos y la escasez de lingüistas computacionales es muy alta, ¿no? Sobre todo para ser capaces de entrenar y generar recursos lingüísticos, entrenar sistemas, ¿no? Y sobre todo para el ámbito del español, ¿no? Que muchas veces algunos de ellos ni siquiera son traducidos por españoles, son traducidos directamente en Estados Unidos, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces yo considero que cada vez más, y yo estoy haciendo un esfuerzo por, como decía anteriormente, estoy incorporando gente y chavales jóvenes, vienen con mucha fuerza, sobre todo quizás la gente ya más, la gente tradicional, pues a lo mejor no ve esa conexión, pero la gente joven cada vez más le atrae esto. Es decir, esta gente se ha acercado a nosotros, ¿no? Porque están viendo que sin la tecnología, evidentemente le pueden dar un valor añadido a todo lo que hacen. Evidentemente, pues bueno, pues pueden sacar un rendimiento pues espectacular, ¿no? a todo su trabajo. Fantástico. Un poco adentrándonos más en tu investigación específicamente, en relación con justamente con el cómo la gente convive y se expresa en este ciberespacio, específicamente a través de las redes sociales, donde has trabajado tú específicamente ya con Twitter. ¿Por qué te ha interesado trabajar ese tema y sobre todo el tema de las emociones en los textos que circulan en redes sociales? Y si nos puedes así como sintetizar cuáles son los hallazgos que tú has identificado allí que puedan ser muy interesantes como para divulgar. Sí, bueno, pues básicamente esto viene con un poco de historia. Bueno, nosotros trabajamos genéricamente en temas de ambigüedad léxica, en temas de clasificación automática, en recuperación de información multimodal, y básicamente empezamos a trabajar con Twitter precisamente por lo que he enumerado hace un momento, y es por la falta de recursos lingüísticos. Vimos que Twitter nos posibilitaba una manera de poder generar nosotros mismos esos recursos lingüísticos que nos permitiese poder entrenar sistemas, ¿no? Claro, aquí nos convertíamos en que nosotros, si queríamos construir un sistema, teníamos que construir el propio recurso léxico orientado a un dominio. Es decir, teníamos que depurarlo, curarlo, compilarlo, anotarlo, para poderlo aplicar a nuestro sistema. Y ese fue un poco el por qué cogimos Twitter. Twitter también porque disponíamos de esa API y disponíamos de todos esos recursos disponibles para poderlos emplear, ¿no? Y a partir de ahí, pues surgieron muchas cosas interesantes, ¿no? A partir de ahí fuimos capaces de utilizar, pues, por ejemplo, el tema de cómo la gente se expresa a través de Twitter, pues para analizar la polaridad, ¿no? Eso fue uno de los primeros trabajos que empezamos a desarrollar, ¿no? La polaridad y la reputación. Entonces, a partir de ahí, podíamos estudiar incluso la intención de voto. Uno de los primeros experimentos que hicimos fue en elecciones municipales, ¿no?
tal como la gente se expresaba y éramos capaces de predecir comportamientos, ¿no? Con una precisión muy alta, ¿no? Lo cual, pues, esto nos conllevó, pues, a seguir evolucionando y ya no solamente en el ámbito del análisis de opiniones, no fuimos más allá. Dentro del análisis de sentimientos fuimos hacia las emociones y fuimos capaces luego de trabajar en el ámbito, por ejemplo, de la misoginia, ¿no? De detectar la misoginia y la xenofobia también en Twitter, ¿no? Y ahí creamos un primer sistema en español, ¿no? Que intentaba identificar ese contenido ofensivo, ¿no? Y la ambigüedad del lenguaje para detectar esos mensajes de odio en Twitter, ¿no? Y predecir comportamientos, ¿no? Ese era el principal sistema, ¿no? Y ahí hicimos muchos trabajos en todo este ámbito, ¿eh? Y bueno, y no solamente principalmente estaban todos orientados al español, pero luego se han ido incorporando a otras lenguas, ¿no? Ahí pues necesitábamos muchos recursos, también pusimos en marcha diccionarios electrónicos de expresiones que ha tenido mucha repercusión este último año porque quizás construimos una herramienta que se llamaba Fiero, que básicamente era un bot, no sé si habéis tenido o llegó la noticia, era un bot que hemos desarrollado dentro del proyecto, pues básicamente con el objetivo que la gente insulte, para recibir insultos a través de Internet. ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente porque no tenemos diccionarios, es decir, tenemos los diccionarios clásicos, ¿no? Pero las nuevas formas de expresión que vosotros conocéis muy bien, ¿no? De temas de insultos, de expresiones, pues queríamos recopilarlas, ¿no? Y hemos tenido un éxito bestial con este recurso, porque se hicieron eco los medios de comunicación, bueno, y a nivel español, pues salimos en los principales medios de comunicación, en noticias de Antena 3, en todas las radios de emisión nacional, con lo cual, en fin, yo creo que es lo menos importante que hemos hecho, pero sin embargo ha tenido una repercusión porque te lo vendían directamente como desarrollan un sistema para insultar. Pero el objetivo no era insultar, el objetivo era recopilar, tener un recurso, recopilar. Y bueno, tenemos una ingente cantidad de registros enormes. Y de hecho queremos, la segunda fase, estamos ahora curando toda esa información, es la siguiente, es extrapolarlo a América, para el español mexicano, para el chileno, porque hay variantes diferentes que seguramente tendréis expresiones de insultos que sean diferentes. Este tipo de herramientas pues son muy útiles para todo esto que he comentado anteriormente, para detectar todo el lenguaje ofensivo. Es fundamental. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, también como dices, definitivo, la evolución que ha mostrado el uso del lenguaje en redes sociales, pues bueno, a un ritmo acelerado y bueno, vamos precisamente a contar con este tipo de repositorios como bien mencionas. Hay una parte que se conecta con esto y que bueno, es la siguiente pregunta que queríamos hacerte. También los intentos que has hecho con tu grupo para trabajar con cuestiones como las fake news. Justo ahora que lo comentas y sobre todo tomando en cuenta el ámbito en donde han hecho estudios en esto, en temas políticos, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido y bueno, cuál es precisamente el reto que tú ves al abordar este problema de la detección de noticias falsas y sobre todo lo que hay por detrás, ¿no? De repente estas cargas ideológicas que pueden mover precisamente opiniones, ya sea con información, digamos, clasificada o intentada presentada como verdadera, y obviamente pues, todo el mundo de opiniones contrarias. Sí, efectivamente. El tema de las noticias falsas o fake news pues son esa serie de historias inventadas, ¿no? Que tratan de influir en el pensamiento, ¿no? Y en el comportamiento de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues están siendo un vehículo muy importante en las redes sociales pues para distribuirse, ¿no? Y el procesamiento del lenguaje natural representa un papel importante, ¿no? De manera que podamos tratarlas, monitorizarlas y detectarlas, ¿no? Todo ese ámbito. En especial nuestro grupo y concretamente el proyecto que tenemos actualmente, el Living Land, con nuestros socios de la Universidad de Alicante, pues estamos trabajando conjuntamente, miembros de mi grupo con miembros suyos, en todo este ámbito, ¿no? E incluso también hablamos cuando estamos tratando todo el tema de la fake news, lo que se denomina economía de la verdad, ¿no? Que es que no digo mentiras,
pero soy económico con la verdad, ¿no? Pues una persona que puede, en definitiva, ocultar información deliberadamente, ¿no? Este término proviene y lo acuñó pues, un británico, Robert Aspron, que era secretario del gabinete británico en el juicio al Spycatcher, ¿no? Y básicamente básicamente nos viene a decir que es una información engañosa, pero no es una mentira como tal, ¿no? Es decir, verdades a medias, ¿no? Como podríamos denominar, ¿no? Entonces, pues básicamente nosotros trabajamos desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, tratando de detectar esas noticias falsas. Cuando una noticia es muy, muy falsa, pues normalmente lo que pretende es que tenga un gran impacto, ¿no? Pues viendo el impacto que tiene a través del titular. Este tipo de noticias se mueven también con ambigüedad, buscan también la emoción. Pues, por ejemplo, lo que producen es indignación, miedo y quizá reafirmación. Y también analizamos la temática, el tópico, ¿no? Porque cuanto más relevante el tópico, pues también, ¿no? La noticia pues se dispara más, ¿no? Y también cuanto más viral sea la noticia, más fácil de creer que es falsa, ¿no? Y aquí normalmente se utilizan modelos de lenguaje, ¿no? Para trabajar con ellos y escenarios, ¿no? Escenarios específicos, ¿no? Y monitorización, monitorización de ellos. De hecho, tenemos un trabajo que desarrollamos que básicamente se basa en las cinco words, ¿no? En inglés, ¿no? Las 5 palabras, ¿no? Pues viene así de de quién, dónde, cuándo, por qué. Vale. Y una última, pues sería el H, ¿no? El how, pues cómo, ¿no? Cómo poder realizarlo. Pues básicamente intentamos buscar patrones de comportamiento que tengan esa estructura. Y normalmente las noticias falsas no tienen esa estructura actualmente. Con lo cual somos capaces de poderla detectar utilizando ese tipo de patrones. Aparte de eso, también se suelen utilizar pues, el seguimiento de esas noticias, ¿no? El seguimiento de esas noticias pues, para ver realmente incluso la publicación si ya hay desmentidos de esa noticia, ¿no? Para ver las fuentes por donde ha ido pasando la noticia en cuestión, ¿no? Pues básicamente hay muchas técnicas de poder tratar y básicamente también haciendo uso de recursos lingüísticos, ¿no? Esto yo creo que es pues, el mal que sufre la sociedad actual, ¿no? Siempre ha existido la fake news o los bulos, las noticias, pero nunca, efectivamente, pero nunca se han propagado como se están propagando actualmente, pues gracias a las redes sociales y la web, ¿no? Esa es un poco donde estamos trabajando, ¿no? Por eso necesitamos modelos de lenguaje específicos, necesitamos también representación del significado de esas entidades, del significado basado en esas entidades digitales, descubrir conocimiento, necesitamos también conocimiento del mundo y tratar con esa ambigüedad que refleja. ¿De acuerdo? Sí. Y hay un detalle que, bueno, no sé qué tanto lo veas factible, aunque sí me parece que se desprende de lo que acabas de comentar. Digamos que todo esto sumado pareciera un conjunto de medidas preventorias, ¿no? Que tú puedes ofrecer vía PLN para evitar ese tipo de rumores, de la propagación de estos bulos, como bien dices. Pero hay posibilidades, o se podría pensar en una especie de correctivo, alguna especie de sistema que si bien no te imponga, sí por lo menos sugiera esto podrías hacerlo, esto no. Y aquí, bueno, pues entramos en un detalle que sería, bueno, ¿qué tanto estamos dejando cierto control o en descontrol? Pues la masificación de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, si no he entendido mal, es si podríamos tener un sistema que básicamente en tiempo real. Bueno, pues... Que evite ese tipo de sesgos y sobre todo, bueno, es un poco medio polémico, ¿no? Pensando justamente en políticas como las que ha aplicado Facebook, por decirte algo, ¿no? Tal persona se le Ah, bueno, claro, ya podemos... promotor, claro, ¿no? pero eso ya estamos entrando... Nosotros lo que estamos utilizando son tecnología basada en el análisis del contenido, ¿no? E intentando analizar ese tipo de patrones e incluso yéndonos directamente a las fuentes de información, ¿no? Y haciendo un seguimiento. Evidentemente, cuantos más recursos tengamos, a lo mejor podríamos determinar prácticamente en tiempo real, entre comillas. Actualmente
sería difícil con la tecnología actual, independientemente que Facebook sí tiene ya sistemas, pero claro, están basados también, pues bueno, en la ingente cantidad, en la reputación de las personas, de quien lo escribe, pero nosotros realmente si vemos una noticia, pues tendríamos que analizarla, ¿no? Y hacer un seguimiento de la misma, ¿no? Hay muchas heurísticas, hay muchas técnicas que se están empleando, la mayor parte para tener efectividad tienen que emplear directamente técnicas de procesamiento de lenguaje natural, aunque hay otras que pueden estar montadas en redes sociales que van a depender de quién, en definitiva, porque ya hay personas sospechosas, ¿no? En definitiva, de poder realizar un bulo, ¿no? En este sentido. Alfonso, qué interesante, porque nosotros justamente ahora con un grupo estamos trabajando en la detección de fake news. En inglés hemos tenido un éxito así impecable, porque hemos estado trabajando con métricas lingüísticas. Desarrollamos una herramienta que se llama PACTE, que es una plataforma de estudios cuantitativos de rasgos lingüísticos en inglés por un lado y en español por otro lado. Y la verdad que nos ha ido bien solo mirando el mensaje, es un poco lo que decían, sin ver los metadatos, ¿no? Que bueno, un poco la diferencia a lo que se ha hecho tradicionalmente. Ahora, por lo que entiendo, ustedes mezclan, ¿no? Mezclan metadatos con el análisis de contenido y el seguimiento, sí, como para poder tener mayor, seguramente, confiabilidad, validez de los resultados, sí, ¿no? Ah. sí, sí. Esa es un poco la idea. De todas maneras, es un punto fuerte dentro de lo que estamos desarrollando, pero no es, por así decirlo, la base importante de todo lo que se está realizando en el grupo. Es una actividad, el tema de las fake news, todo el tema de los bulos, pero no es decir, se está haciendo conjuntamente con dos grupos de investigación. No, genial. Ahí podríamos ver, justamente a propósito de lo que decíamos al principio, ¿no? Algunas opciones de colaboración, podría ir armándose sí, algunas por cosas supuesto, interesantes. sí. Por Oye, supuesto, podemos... Sí, dime. y me aprovecho de esto mismo, justamente, ahora para preguntarte ya como presidente de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿no? ¿Cuál es tu visión del desarrollo de las tecnologías para el español? Porque tú mismo ya lo has dicho, que hay menos desarrollo, que ustedes han trabajado en esa línea, pero me gustaría saber cómo lo ves y cómo ves la relación con Latinoamérica, ¿no? Y cuáles son estos ámbitos de desarrollo que deberíamos, o temas comunes que deberíamos, o que podríamos trabajar pues yo conjuntamente. lo veo, mi percepción personal es optimista, ¿no? Y creo que es muy prometedora, ¿no? Y como decía anteriormente, ¿no? Y tenemos que aprovecharnos de ella porque nosotros tenemos en definitiva, tenemos una unión que pocos países quizás la puedan tener, ¿no? Y es toda América y España, ¿no? Y creo que tenemos, en definitiva, unos recursos humanos, es decir, tenemos una masa crítica lo suficientemente importante para producir ese salto cualitativo. De hecho, en España, en 2015, creo recordar que erais conscientes, se puso en marcha por el gobierno el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje para el español, ¿no? Con el objeto que fueran transversales. Bueno, ese plan se ejecutó, no terminó de ejecutarse, luego hubo cambio de gobierno y el gobierno actual ha puesto en marcha lo que es la ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Española, ¿no? Con el objeto que España lidere, en cierta manera, todo el tema del español, ¿no? Yo el otro día me reunía precisamente con la secretaria de Estado, que ya llevando esto, porque tenemos que ser muy sensatos. La inteligencia artificial, el 55% de lo que se está realizando es procesamiento del lenguaje natural. Todo se habla de inteligencia artificial, pero nosotros somos entre un 50 y un 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que, por eso soy bastante optimista, porque se están desarrollando iniciativas muy importantes. En España se va a estar desarrollando lo que es el PERTE, que es un plan de recuperación con fondos europeos que se van a poner en marcha. Yo como presidente ya estoy involucrado también con el gobierno, pues para intentar a ver si en cierta manera podemos influir en esas políticas, porque necesitan expertos en ese consejo, pues para abanderarnos con el español, conjuntamente con vosotros. Y de hecho yo le hablé que la comunidad hispanoamericana o latinoamericana es muy amplia. Y bueno, me prefiero decir hispanoamericana porque aquí no incluimos el portugués. Y de hecho, efectivamente, yo le hablaba, digo, es que hay muchos contactos. Digo, tenemos grupos ya con una masa crítica importante en México, en Chile, en Costa Rica,
en determinados países, ¿no?, con los que colaboramos. Y de hecho, vosotros me conocéis, en cierta manera he tenido mucha relación con todos vosotros, sobre todo con México inicialmente, y colaboré mucho para que se fundara la sociedad mexicana de procesamiento del lenguaje natural, y con el resto de países, ¿no? En cierta manera, pues hasta con Uruguay, con la mayor parte de países americanos, ¿no? Lo cual el gobierno ya es consciente de esta situación y quiere aunar esfuerzos para que lo podamos hacer nosotros. Porque claro, lo que nos preocupa es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros por nosotros. Y lo que los van a hacer no son los de habla hispana. Correcto. Entonces, yo por eso insisto que aquí la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural está siendo bastante contundente en abordar este tema directamente con el gobierno. Yo sé que la situación es compleja también en España, pero espero que dentro de esta estrategia, que es esa parte importante, como yo le decía a la Secretaria de Estado, pues pueda ayudarnos considerablemente, ¿no? En este caso, pues para difundir las tecnologías del lenguaje en el ámbito del español. Aprovechando esa parte y sobre todo porque, como bien lo comentas, el ingreso, digamos, de otros que podrían hacer este tipo de procesamientos en nuestro idioma, no necesariamente ni españoles ni latinos. Yo creo que podríamos pensar más o menos en una pregunta un poquito ya como para acercarnos a las partes finales de la entrevista, que sería, sobre todo desde su perspectiva, plantear esos retos. Tú acabas de comentar algo muy importante, que es esa relación entre, digamos, un tetraedro, entre gobierno, sociedad, academia y empresas, que de alguna manera, pues esto plantea desafíos muy fuertes, sobre todo para qué es lo que podemos hacer en el futuro con esa tecnología del lenguaje para el español. Ahora, a esto lo que le quiero sumar, pues es, digamos, una especie de polarización que hoy en día tenemos respecto al uso y desarrollo de inteligencia artificial, pues entre dos países muy concretos, ¿no? Estados Unidos y China, y todos los que estamos en medio tratando de continuar adelante. Obviamente, en ese sentido, pues sí, el español se convierte en un terreno que me parece pues, que puede ser, digamos, un botín muy, muy interesante para esta clase de empresas y de desarrollos, pero ¿cuál es el reto dentro de este contexto que tenemos que enfrentar? Y sobre todo, ¿cuáles serían los desafíos que podemos enfrentar, a los cuales abordaríamos precisamente como generadores o desarrolladores de este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo creo que lo que tienen que contar en este caso los gobiernos, en definitiva, con los grupos de investigación, sobre todo en el ámbito español, que soy gran conocedor de todos los grupos de investigación. Como yo les decía, hay grupos de investigación de primer nivel en todo esto, ¿no? Es decir, comparables no solamente en Europa, sino del resto del mundo, ¿no? Con lo cual, es una pena que este tipo de recursos humanos se desperdicie en ese sentido. Yo creo que podemos intentar con todos estos grupos pues liderar directamente. España podría liderar conjuntamente también a través de los países hispanoamericanos, también con los grupos que lideráis o grupos que colaboráis directamente allí en América, pues podría liderar toda esta situación, ¿no? Sobre todo para el español. El español es fundamental, y el español en este caso, pues evidentemente yo creo que España goza de una posición importante en todo esto, y de hecho, pues bueno, ya se están construyendo modelos de lenguaje para el español. Salía la Real Academia, había generado, no sé si habíais oído el tema de María, que era un modelo del lenguaje pues que se había generado para uso público y para las empresas, ¿no? Entonces, nos tienen que poner en cierta manera en contacto, es decir, tiene que haber esa imbricación entre la investigación y la empresa, sobre todo para poder liderar todo este tipo. Pero nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos estructuras más grandes, ¿no? en ese sentido, para poder llevarlo a cabo. Pero claro, esto va a depender en cierta manera de los gobiernos, ¿no? De acuerdo. Alfonso, tú
comentabas, y dentro de todo este plan justamente de el liderar desde España la inteligencia artificial, o el desarrollo de la inteligencia artificial en español, y que nosotros claramente estamos desarrollándonos en esa línea. Bueno, acá en Chile hay varios grupos, como dices tú, México, Colombia, Costa Rica, etcétera, que estamos integrándonos en distintas organizaciones, ¿no? Tenemos la Asociación Latinoamericana de Tecnologías del Lenguaje Humano, que también la fundamos hace poco tiempo atrás, y que estamos tratando ahí de darle énfasis. Salió un libro a propósito, el que editó Belma Enríquez con, bueno, Carlos Zapata con Belma Enríquez, que aborda muchos de los temas que hemos estado conversando. Ahora, me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿crees tú que es posible que la inteligencia artificial se desarrolle tanto como para crear nuevas formas de conciencia? Porque siempre preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros de la inteligencia artificial? Y como este también es una entrevista que queremos que sea divulgativa también para la gente que está ingresando al mundo, nos cuentes un poco tu perspectiva respecto de eso. Bueno, una pregunta me lo pones muy difícil, René. Si por conciencia quizá entendemos pues la manera, a lo mejor la capacidad de discernir, ¿no?, entre el bien y el mal, ¿no?, y por tanto quizás la propia existencia, ¿no?, pues yo considero que quizás no sea posible, ¿no? Yo ante esta pregunta, hace poco organizaba unas jornadas de inteligencia artificial de todas las sociedades científicas de España, donde aglutinan a más de 40.000 científicos, las celebramos en Madrid, y tuve ocasión de invitar a un colega que trabaja mucho en temas de ética, ¿no? Y él, ante una pregunta parecida, que también él mismo se la formulaba, decía que sí. Sí, no, pero bueno, yo no lo tengo claro si podríamos llegar a una conciencia, ¿no? En todo caso, tendríamos conciencias programadas, ¿no? Tendríamos conciencias programadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, yo creo que las computadoras pues no son cerebros, ¿no?, como digo, ¿no? En definitiva, están programadas, no socializan, ¿no?, con las personas, ¿no? Pero sí aquí aludiría a un tema que quizás sea importante, ¿no? No solamente por el tema de la conciencia, que yo creo que has tocado un tema bastante interesante y podríamos realizar un monográfico, sobre todo dentro del ámbito de la inteligencia artificial y concretamente dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿no?, que es el tema de la ética, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, y sobre todo ahora que estamos tratando con todos estos aspectos, ¿no? Yo aquí aludiría a una frase de Diderot, que decía, en su escrito sobre elementos de psicología, decía: si la unión de un alma con una máquina es imposible, que alguien me lo demuestre. Pero sí es posible que alguien me diga qué efectos tendría esa unión. O sea que yo esto lo dejo abierto, pero sí quería tratar el tema de la ética y la nueva frontera ética a la que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Europa sí ha sido un poco dirigente en este sentido, ¿no? Y siempre que ahí Europa ha sacado una nueva directriz sobre una directriz europea sobre la ética en inteligencia artificial para que obedezca una serie de principios, ¿no? Quizá en este sentido, pues yo me alarmo considerablemente porque, fijaros, fuera ya del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, los aeropuertos tenemos reconocimiento facial, en China, en las calles, estamos en una sociedad que podríamos denominar vigilada. Los celulares continuamente nos están oyendo, porque se disparan cuando yo digo oye Siri, o incluso si digo ok Google. ¿Qué quiere decir? Que continuamente están escuchándonos, ¿no? Y pues son capaces de procesar, ¿no? Los asistentes virtuales, ¿no?, que tenemos tipo Alexa y tipo Google que tenemos en casa, ¿no? Pues todo este tipo de sistemas nos están oyendo. Con lo cual, aquí tendríamos que aplicar esos principios éticos, ¿no? Y yo creo que en este caso Europa creo que lo ha hecho muy bien, pues dice que debe respetar la ley de cada país, ¿no? En este caso esas directrices, ¿no? Y los principios para la implementación de cualquier inteligencia artificial dice que tiene que haber una supervisión humana. Y es importante. Debe tener una programación robusta y segura. Tiene que haber un respeto a la privacidad. Y eso es muy importante y no debemos perderlo. Y de hecho, hay países que ya no tenemos garantías. Puede haber países que no tengan garantías de este tipo de situaciones, ¿no?
La transparencia también es muy importante, ¿eh? La transparencia, el respeto a la diversidad, a la no discriminación. Para eso tiene que haber algoritmos que no tengan sesgo, que esto también es muy importante. Si nosotros estamos utilizando, me explico, pues dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, pues cogemos y lo entrenamos para montar un sistema que sea capaz de emitir sentencias judiciales, ¿no? Pues evidentemente pues tendríamos que entrenarlo adecuadamente, equilibrando para que no haya sesgos raciales ni discriminación por cualquier otro tipo, ¿no? Tenemos también que ayudar al bienestar social y ambiental. Esos son los principios que rigen, ¿no? Y la trazabilidad y la responsabilidad. Y uno de los temas que también estamos trabajando, que está estrechamente relacionado con esto, es la explicabilidad e interpretabilidad. Porque es muy importante, si un sistema te llega a la conclusión de decir, imaginaos que estamos aplicando un sistema de procesamiento del lenguaje natural al ámbito médico. Nosotros estamos trabajando con una empresa muy grande, con una clínica radiológica, estamos trabajando en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Y si somos capaces de poder decidir pues, que esta persona pues, tiene una determinada enfermedad, si no somos capaces de poder darle una explicabilidad, una trazabilidad, por qué el sistema ha decidido que esta persona en base a tal, pues lógicamente carecerá de sentido si no somos capaces de poderlo explicar. Y eso es muy importante, ¿eh? Y lo mismo digo con una sentencia. Si mandamos a alguien a la cárcel, pues tiene que ser por una serie de hechos, que tiene que estar explicado el porqué, ¿eh? De esta manera, si no, nos echarían para atrás cualquier sistema que tuviese, que determinase pues, una enfermedad a una determinada persona o una hipoteca que no se la dan a otra persona porque el sistema lo ha decidido como tal. Por eso yo creo que es muy importante esa verificación, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay una penetración silenciosa de la inteligencia artificial que debemos cuidar, ¿eh? Y por eso yo los aspectos éticos cada vez me importan más en este ámbito. No sé si sois de la misma, tenéis la misma Absolutamente, percepción. absolutamente, sí. Bueno, justamente en Webate, que el año pasado hablamos un poco de eso, ¿no? Del el sesgo, y que el sesgo, claro, está el sesgo en el código, como dices tú, en cómo se codifica, ¿no? En el algoritmo. Está en el sesgo del que codifica a su vez, ¿no? Del programador, del algoritmo, de los recursos que utiliza para aprender, de los resultados que entrega y después de la aplicabilidad que se hacen de esos resultados. Que ahí hay un montón de variables que hay que considerar en todo este proceso. Pero me ha gustado mucho lo que mencionas tú sobre todo este tema de interpretabilidad y explicatividad, sobre todo con estos nuevos desarrollos de redes neuronales profundas, en donde, claro, sabemos que funcionan, hacen el trabajo, cumplen, tenemos valores de F1 fantásticos en clasificaciones, pero no sabemos qué es lo que está haciendo finalmente, las decisiones que se está tomando en las distintas capas de procesamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos trabajos que están desarrollándose en esa línea de la interpretabilidad, pero claro, se usan y a veces sin mayor reflexión de los resultados que nos está entregando. Genial. Había una parte que tú acabas de comentar, yo creo que queda claro, digamos, en ese sentido, que también es un tema que involucra, pero bueno, no quiero dejarlo porque estaban en las preguntas originales. La relación que tiene precisamente la mujer ahora como participante dentro del área de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Sobre todo porque lo acabas de mencionar como un tema ético, lo cual me parece importante, pero también, digamos, en ese sentido, el hecho de que se vaya incrementando la participación de mujeres, no solamente, digamos, como usuarias o como estudiantes, lo que vamos a señalar, sino ya directamente en la creación de estos recursos y sobre todo, algo que a lo mejor sería un tema interesante en ese sentido, esta vigilancia, ¿no? En aspectos como para evitar este tipo de sesgos en ese sentido. Sí, yo creo que, bueno, todos sabemos que la mujer en este ámbito de estudios, ¿no?, tecnológicos, pues ha decaído considerablemente y ha decaído en todo el mundo, ¿no? No era una cuestión que pudiésemos un poco decir, bueno, en España, no, los porcentajes son similares en Europa, en América, son muy similares en todo el mundo, ¿no? Y no sé por qué, porque yo cuando estudiaba informática teníamos un 40-60%, ¿no? Y era lo mismo. Y no sé por qué ha decaído considerablemente, ¿no?, este tipo de estudio en que la mujer trabaja. Sin embargo,
nosotros en mi grupo de investigación, afortunadamente, tenemos unas mujeres pues valiosas, ¿no?, en el ámbito tecnológico, y de hecho actualmente tenemos una postdoc que formamos dentro del grupo y está, bueno, está trabajando también en el departamento. Tenemos una chica que también va a defender la tesis este próximo año y es muy brillante. Y otra más, ¿no?, que está trabajando dentro del ámbito. Y creo que esto totalmente necesaria también su implicación, ¿no? Así como he dicho que también tenemos lingüistas que están colaborando, ¿no? Quizá en esos recursos lingüísticos donde haya sesgo, pues también sería interesante pues contar con esa iniciativa en cuanto a las mujeres. De hecho, ya aprovecho, mañana nosotros tenemos unos premios que reciben el nombre de Ada Lovelace en honor a Ada, ¿no?, la hija de Lord Byron. Y en este sentido, le pusimos este nombre precisamente en honor, como se le ha venido a denominar, la primera mujer programadora, ¿no? Y de hecho mañana pues tenemos unos premios que se le dan a estudiantes que han sido merecedores de ellos, de grado, de máster y de doctorado, ¿no? Básicamente al mejor trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, y mañana a las 12:30 pues tenemos este acto, y precisamente la charla la va a dar un catedrático al cual ha sido invitado por otro miembro del centro que dirijo, y va a tratar precisamente sobre el ámbito de la mujer, y se titula Las 7 magníficas, ¿no?, de mujeres que quizá hayan pasado desapercibidas dentro por ser mujer, ¿no? Y de hecho es un tema que cada vez hay más sensibilidad, ¿no?, en este sentido. Y yo creo que poco a poco se están haciendo muchas iniciativas, ¿no?, de divulgar, ¿no?, en todas las universidades, ¿no?, sobre todo el tema de las carreras técnicas. Quizás nos faltan, René, en titulaciones de humanidades, mujeres, pero hay que acercarlas también a la tecnología, ¿no? Yo, de hecho, ya tengo, como he comentado anteriormente, pues gente que se nos ha acercado, ¿no?, y está trabajando en este ámbito. Pues yo creo que con esa iniciativa es como podemos lograr quizá ese equilibrio, ¿no?, tan necesario, y para poder también tratar todos estos temas de sesgo en ese ámbito. Bueno, vamos cerrando ya esta entrevista con nuestro querido amigo Luis Alfonso Ureña, y una última pregunta ya así de vaticinio, para que saques tu bola mágica y nos cuentes cómo ves el futuro del procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo ves las aplicaciones en lengua española? ¿Por dónde hay que caminar, según tú, en este ámbito? Pues bueno, ¿por dónde te dice? Pues la verdad es que no tengo la bola, ¿no? No tengo la bola de cristal, pero indudablemente creo que estamos dando pasos de gigantes actualmente, ¿no? Si bien estuvimos durante muchos años, los pasos eran muy, muy pequeñitos, ¿no? Los avances eran muy pequeños. Actualmente, como decía inicialmente, basándonos sobre todo en esa ingente cantidad de recursos lingüísticos, la capacidad de cálculo, que tenemos máquinas capaces de generar modelos de lenguaje con esos recursos, pues estamos asistiendo a aplicaciones que indudablemente hace unos años eran inimaginables, a gran escala. Pues insisto nuevamente, soy bastante optimista. Creo que vamos a dar un salto tan cualitativo de una dimensión que no podemos ni imaginar actualmente, hacia donde vamos a llegar con el procesamiento del lenguaje natural. Ya hay una inteligencia artificial que es capaz de poder generar una historia basándose en una serie de indicios. Sí. Claro. El otro día le dábamos, asistía la semana pasada, la anterior, a los premios nacionales de informática a nivel nacional, y teníamos 2 premios dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, o sea que estábamos repletos allí. Le dieron el premio a Eneco Aguirre, que seguramente conocéis, le dieron el premio, que lo propusimos a través de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, y a un doctorando suyo también, que había leído la tesis, Miquel,
y que, bueno, en su intervención fue muy graciosa y gustó mucho, ¿no? Porque empezó a leer en un pequeño discurso y leyó así como si fuera una máquina y todo el mundo se quedó así extrañado, ¿no? Y entonces dijo, esto evidentemente no lo he escrito yo, pero era totalmente coherente, ¿no? Quiero dar las gracias a mis directores de tesis, que no eran sus directores de tesis reales, quiero dar la tesis quiero dar las gracias a mi empresa, Google, cuando realmente no trabaja en Google, trabaja en Facebook, y realmente lo había hecho pues, a través de un sistema de una inteligencia artificial en el que se le escribe una serie de parámetros y es capaz de generar una historia. Con lo cual vamos a llegar a situaciones inimaginables, ¿no? O sea que lo mismo tenemos máquinas que evidentemente necesitamos utilizar lenguajes formales para programarlas, pero quién sabe si a lo mejor el lenguaje natural pues somos capaces de poder programarla y ellas mismas son capaces de poder generar todo el software y cada vez Claro. sea mucho mayor. No lo sé. El futuro, en fin, viene a pasos agigantados, ¿no? Es decir, el Así futuro... es. Pues mira, Genial. yo creo que para el cierre nos quedaría con tu expresión final, esa sonrisa. Y bueno, pues eso que dices, la confianza que puedes tener en ese sentido. Y definitivamente, pues bueno, tomando en cuenta tu experiencia y todo lo que nos has platicado, pues bueno, no sé, yo creo que a mí lo que me queda es agradecerte toda esta charla que tuvimos, la verdad fue muy amena. Alfonso, ¿alguna página que tú quieras comentar que la gente pueda ir a visitar tus trabajos o revisar lo que estás haciendo? Sí, bueno, puede visitarlo directamente. Puede visitarlo directamente en nuestro grupo de investigación, que es Sinaí.ujaen.es, pero lo voy a poner aquí. Si ponen directamente en Google, Sinaí, ahí pueden consultar los trabajos que tenemos. Perfecto. Y a mí sí, simplemente ya, pues agradeceros la entrevista, que ha sido muy amena, ha sido muy informal, que es lo importante para que surjan las ideas. Y simplemente, pues me gustaría acabar, pues que el procesamiento del lenguaje natural nos ayude, y de hecho en eso trabajamos, a hacer un mundo mejor, que también podemos hacerlo a través del lenguaje. Así es, así es. Bueno, Alfonso, a ver si es que en algún minuto terminamos esta comunicación en conjunto, en vivo y en directo, ya no por la virtualidad, y seguimos conversando de estos temas tan interesantes. Agradezco a Alfonso Ureña por tu amabilidad y participación en este ciclo de entrevistas, el desarrollo de tecnologías del lenguaje humano en el mundo de la lengua española. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, César, y nos vemos en algún lugar del mundo. Cuídense.